Recording in progress. Muy buenos días, licenciado presente. El día de hoy, nuestro grupo número 4 le venimos a hablar sobre lo que es los adjetivos y sus diferentes tipos. Antes de comenzar, daremos una breve introductoria sobre lo que viene siendo el tema que le vamos a hablar más adelante. Como sabemos, los adjetivos son muy importantes hoy en día porque nos ayuda a mejorar en sí nuestro lenguaje y podernos expresar de una mejor manera ante la sociedad. Imaginemos un mundo sin colores, sin formas, sin emociones, que son las palabras vacías. Mm. Los adjetivos son esos pequeños magos del lenguaje que transforman lo simple en extraordinario. Gracias a ellos, una casa puede ser acogedora, una tarde inolvidable y una historia emocionante. Es por ello que hoy descubriremos cómo estas palabras tienen el poder de pintar, sentir y vivir a través del idioma. Hablaremos sobre lo primero que son los objetivos. El primer objetivo que tenemos es comprender qué son los adjetivos y para qué sirven, identificar los diferentes tipos de adjetivos, aprender a usar correctamente los adjetivos con ejemplos claros y por último desarrollar habilidades para enriquecer el lenguaje descriptivo. A continuación, ¿qué es un adjetivo y por qué es tan importante en el lenguaje? Bien, un adjetivo es una clase de palabra que acompaña el sustantivo para calificarlo o determinarlo, proporcionando información adicional como sus características, estado, cantidad, origen, forma, entre otras cosas. Aquí tenemos unos ejemplos que dicen casa grande, niño feliz, camisas rojas. O sea, los adjetivos son los que hacen el lenguaje que sea más expresivo, ya que sin ellos nuestras frases serían planas y aburridas. No es lo mismo decir casa grande que decir la casa que está en la esquina es demasiado grande para que todos vayamos a hacer algo. Ahí estamos dándole sentido de que hay una casa grande y para qué sirve. ¿Cuáles son los principios, o perdón, cuáles son los principales tipos de, de adjetivos? Bueno, existen varios. Dentro de ellos hablaremos sobre el primer adjetivo, que es el adjetivo calificativo. Son los que describen cualidades o características. Por ejemplo, el perro inteligente, cielo azul. Aquí tenemos lo que viene siendo una pequeña oración que dice que el perro es inteligente y que el cielo es azul. También tenemos el sustantivo que sería el perro, el adjetivo calificativo que sería inteligente y tenemos la oración que al final lo tenemos como el perro inteligente y cielo azul. Cabe recalcar que también los adjetivos calificativos son esas pequeñas palabras que acompañan el sustantivo para describir una cualidad, ¿verdad? Del mismo. Indican también aspectos como forma, tamaño, color, estado y personalidad. Del siguiente que les estaré hablando es de los adjetivos demostrativos. Pues los adjetivos demostrativos son palabras que acompañan al sustantivo para indicar su proximidad o lejanía en relación con la persona que habla. Señalan la distancia y también el espacio temporal del sustantivo. En sí, son los que indican una ubicación cercana y aquí tenemos unos pequeños ejemplos. El primer ejemplo tenemos este libro, es interesante. Y la explicación, este indica que el libro está cerca del hablante. En el segundo tenemos esa mesa es muy antigua. Esa señala que la mesa está a una distancia media. El tercer ejemplo que tenemos es aquellos niños juegan en el parque. Aquellos indica que los niños están lejos. También tenemos estas flores huelen bien. Estas es una muestra de cercanía en femenino y en plural. Y por último, aquella casa me da miedo. Aquella señala la lejanía. Los dejo con mi compañera.
palabra que acompaña al sustantivo y señala a quién pertenece o con quién está relacionado. Eso es sustantivo. Tenemos algunos ejemplos por el cual mi casa está al final de la calle. Nos indica que la casa me pertenece a mí. ¿Dónde está tu mochila? Nos indica que la mochila me pertenece. Vamos a visitar a nuestra abuela. La abuela nos pertenece a nosotros. Tus hijos son muy educados, pues los hijos nos pertenecen a él o ella. También podemos ver los adjetivos numerales. Pues lo podemos preguntar, ¿qué son los adjetivos numerales? Pues son palabras que acompañan al sustantivo y expresan la cantidad exacta, orden o multiplicación. Entre ellos tenemos los ordinales, que por ejemplo tenemos uno, dos y tres, que en oración sería, tengo tres hermanos, y nos indican una cantidad, ya sea numérica o escrita. Está bien también los ordinales, que nos indican orden o posición, por ejemplo, primero, segundo o tercero. En ejemplo de oración podemos tener, llegué en segundo lugar. Nos está indicando en qué lugar ir siguiendo un orden, tal porque no puede decir tercero, segundo, porque no indica un orden. También tenemos los partitivos, y son los que nos indican división, ya sea como medio, tercio. Y en ejemplo, en oración tenemos, me comí la mitad del pastel, o sea, la tercera parte, pero siempre nos va a indicar la mitad o tercera parte. Tenemos los adjetivos indefinidos. Son palabras que acompañan al sustantivo y expresan una cantidad no exacta. Entre ellos tenemos algunos ejemplos, lo cual sería, algún día te lo diré, no tengo ningún problema, tengo muchas flores, y si esa persona te gusta. Nunca nos indicarán quién es la persona o qué lo quiere decir, siempre nos dejarán en duda, lo cual es como un interrogante. Tenemos adjetivos de exclamación. Son muy similares a los interrogativos, pero se usan para expresarse ya sea una sorpresa, nerviosismo o duda. Siempre irán en signos de exclamaciones. En ejemplo tenemos qué día tan bonito, cuánto trabajo hemos tenido. Siempre nos están exclamando o dando a entender una emoción, ya sea de alegría o tristeza. Tenemos los adjetivos interrogativos y pues son palabras que acompañan al sustantivo y siempre es para preguntar una identidad o alguna duda que tengamos. Algún ejemplo tenemos qué libro lees, qué camisa prefieres y cuántos amigos tienes. Algo que nos indica que son adjetivos de interrogación es que siempre nos indican la vida, no nos indican emoción. Bien. ¿Cómo cambian los adjetivos según el género y el número? Los adjetivos se concuerdan con el sustantivo en género, masculino o femenino, y su número puede ser singular o plural. Como ejemplo tenemos niño feliz, que también pueden ser niños felices. Los adjetivos siempre deben concordar con el sustantivo que acompaña. Esto significa que si el sustantivo es masculino o femenino, singular o plural, el adjetivo también debe de estar en ese mismo género y número. Es una regla muy importante en español porque si no hay concordancia, la frase suena mal o está incorrecta. Pensemos que los adjetivos como si fueran un espejo de sustantivos. Y si el sustantivo cambia, el adjetivo también tiene que cambiar. Varios adjetivos juntos, ¿cómo se hace? Sí, pero es importante cuidar el orden y la claridad. Sí se puede usar varios adjetivos al mismo tiempo, pero hay que ordenarlos correctamente para que suene naturalmente y sea fácil de entender. Generalmente los adjetivos se ordenan de los sustantivos.
que es una opción personal. A los adjetivos se les caracteriza física o mediblemente. Unos ejemplos pueden ser opinión, que es bonito, feo, elegante y horrible. Como tamaño, grande, pequeño y enorme. Como conclusión tenemos los adjetivos son palabras pequeñas con un gran poder. El de darle vida a nuestros lenguajes con ellos. No solo describimos cosas, sino que también expresamos emociones, ubicaciones, cantidades y pertenencias. Conocer y usar bien los adjetivos nos ayuda a comunicarnos mejor, a expresarnos con presión y a conectar más con los demás. Así como a la próxima vez que hables, piensa, ¿qué adjetivos estoy usando para fijar mi mundo? Los adjetivos son muy importantes en nuestro lenguaje. Gracias a ellos no solo describimos cómo son las cosas, sino que también podemos expresar nuestras emociones, nuestras ideas y nuestras opiniones. Usarlos correctamente nos ayuda a comunicarnos mejor, a ser más claros y a conectarnos con los demás. Gracias. A continuación, les dejamos un video. Adjetivos y tipos de adjetivos. Los adjetivos son palabras que resaltan alguna característica del sustantivo y muchas veces modifican su significado. En este video te contamos cómo puedes usarlos. No importa si el sustantivo de tu oración es una persona, un animal o un objeto, siempre habrán palabras que te permitan contar un poco más de ellos. Mira estos ejemplos. La hermana, el tigre, la cama. Como ves, no hay mucha información. Pero ¿qué pasa si les agregas adjetivos como mayor, blanco y doble? Aunque se trata solo de una palabra que está después del sustantivo, esta te permite saber, por ejemplo, que se refiere a la hermana con más edad del grupo o a un tamaño de cama usado, en su mayoría por 2 personas. También puedes usar los adjetivos para expresar ideas abstractas o realizar descripciones generales, como en las siguientes frases. Fue una situación horrible. El rojo de las flores. En estos casos, horrible se refiere a algo abstracto que aunque no pudiste tocar ni ver, sabes que se trató de algo espantoso. Y en las flores, aunque no se especifica el tipo de flor, se resalta el color de todas en general. Existen 2 tipos de adjetivos y cada uno de ellos cambia el sustantivo de una manera distinta. Están los adjetivos calificativos y los adjetivos determinativos, que veremos más adelante. Los adjetivos calificativos, como su nombre lo indica, califican o describen alguna característica del sustantivo, en su mayoría física. Por ejemplo, alto, bajo, gordo, flaco, blanco, azul, lindo, feo, corto, largo, lento y rápido. A su vez, estos adjetivos definen el grado de los sustantivos en una oración, el cual puede ser de grado positivo, que es cuando haces una afirmación utilizando un adjetivo. Por ejemplo, edificio alto, mujer hermosa, noche oscura. De grado comparativo, cuando utilizas el adjetivo para comparar 2 o más sustantivos a partir de una característica que tienen en común. Por ejemplo, este edificio es más alto que ese. Esa mujer es menos aburrida que Lía. Y la noche fue tan fría como la del lunes. En estos casos, necesitas usar adverbios como más o menos y pronombres como qué y cómo. Cada uno tiene una función. Recuerda que en nuestro gratuito curso de gramática te explicamos todo sobre los adverbios y pronombres. En la cajita de descripción te dejamos el enlace. Y por último, pueden ser de grado superlativo, que se cumple cuando se requiere expresar el nivel máximo que puede alcanzar una característica. Por ejemplo, un edificio altísimo o la mujer más hermosa del mundo.
Ambos ejemplos se refieren al grado más elevado o intenso de dicha característica. Por otra parte están los adjetivos determinativos que te mencioné anteriormente. Son los que identifican o señalan al sustantivo en la oración. No lo describen como tal, pero sí lo precisan entregando información sobre el espacio que ocupa, su número, género o una parte desconocida de él. Algunos ejemplos son esta, esa, esos, aquella, aquellos, suyo, tuyo, mío, su, dos, cuatro, mil, cuántos, cuáles. Si llevamos uno de estos adjetivos a una oración, se vería así. Aquella casa vieja todavía está en venta. Aquí, el adjetivo aquella es el encargado de señalar cuál es la casa de la que están hablando. Y si aún no te has dado cuenta, en la frase hay otro adjetivo que sí describe la casa. Es la palabra vieja, que se encarga de dar una característica respecto al estado del inmueble. Haz una captura de pantalla a este resumen. No olvides suscribirte a nuestro canal @GCF Aprende Libre, donde puedes ver los otros videos sobre el sustantivo, los pronombres y los verbos. Recuerda que todo nuestro contenido es gratis. Bueno,